Y ahora vamos a presentar la primer ponencia, Mediciones y metodologías para evaluar las bibliotecas y conocer su calidad. El expositor es Javier Gijón, de la Universidad de Granada, España. Javier López Grijón es doctor en documentación por la Universidad de Granada. Ha realizado estudios de grado en biblioteconomía y documentación, así como la licenciatura en Filosofía y Letras. Es profesor titular de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Su campo de investigación se ha centrado en los estudios de calidad, tanto desde el punto de vista cuantitativo como de satisfacción de usuarios. Junto con Enrique Herrera, crean el grupo de investigación SECAVA, que tiene una de sus líneas de investigación en calidad y evaluación. Así que ahora nos abocamos a la evaluación y conversamos con Enrique. Hola, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, Javier, se ve. Nosotros estamos viendo tu presentación. No te vemos a vos en este momento, pero te escuchamos perfecto. Así que vos podés ir pasando tu pantalla, que nosotros estamos acá atentos. Pues la presentación, entonces vamos a empezar. Lo primero es agradecer a la organización de la jornada esta invitación. Como ya habéis dicho, la ponencia se llama Mediciones y metodologías para evaluar la biblioteca y conocer su calidad. Está realizada por Enrique Herrera Bienma, Javier López Gijón y Rocío Ameneiro Rodríguez. Yo soy Javier López Gijón y vamos a empezar entonces. Primero una tabla de contenido, ¿no? Más o menos, para que veáis sobre qué vamos a tratar. Esos son los puntos que vamos a ver. Primero hablaremos un poco de qué es calidad, cómo se evalúa, qué entendemos por evaluar, cómo planificamos la evaluación, la normativa internacional que hay para evaluar. Hablaremos un poco de Revium, que es la red española de bibliotecas universitarias que hace Revium en evaluación. Veremos un poco después la metodología que pusimos. Hablaremos un poco de indicadores, lo que son mediciones, cómo se interpretan los resultados y qué se puede conseguir cuando se hace una evaluación. Y terminaremos con dos puntos que son no claramente de evaluación, sino consecuencias, ¿no? Cómo vemos nosotros hacia dónde van las bibliotecas en base a los estudios que hacemos de evaluación y calidad, ¿no? Que serían estos dos puntos, ¿no? ¿Qué biblioteca para el siglo XXI, ¿no? Para la sociedad de la información y del conocimiento? Y aclarar, o por lo menos introducir el concepto de Sarvodaya como una realidad en nuestras bibliotecas. Bien, bueno, pues entonces lo primero que vamos a ver es qué entendemos por calidad. Y por calidad podemos entender pues, lo que estáis viendo ahí. Calidad es algo que en los objetos se ha estudiado mucho, pero en los servicios, y nosotros trabajamos en servicios, se ha estudiado todavía relativamente poco, es algo nuevo. Los servicios, las características que tienen es que son intangibles, son difíciles de medir. La calidad es un concepto subjetivo, es una percepción del usuario, es un término polisémico, tiene muchos significados, y viéndolo desde el punto de vista de Parasuraman, podríamos decir que es satisfacer las necesidades del usuario y superar las expectativas del usuario. Como en la siguiente ponencia ya os van a hablar del equal, pues nosotros lo vamos a tratar más bien poco, pero esos dos son... Bien, vamos a aclarar qué es calidad, viendo un poco el famoso ciclo de Deming, que es un poco el que tenéis ahí. Deming lo que plantea es que hay que planificar, después se hace, después se verifica y se actúa y se vuelve otra vez a empezar con la planificación. Es decir, esto sería un círculo constante, ¿no? En la planificación, que cuando se
Cuando se planea, pues se establecen los objetivos, se establecen las metas, ¿no? Después se hace, se realiza el trabajo, después se hace el desempeño, se compara con los objetivos, si se han conseguido y tal, y después se ve nuevas acciones de mejora, se estandariza. Ese sería un poco el ciclo de Deming para explicar un poco la evaluación. Este es el mismo ciclo de Deming, ¿eh? Lo que plantea entonces es que la calidad sería como si subiéramos en una cuesta arriba, ¿no? Un plano inclinado hacia arriba, y por eso cada vez la calidad es más difícil de llevar adelante, ¿no? Y esto es precisamente un plano inclinado, o sea, una cuesta arriba, porque los usuarios levantan las expectativas y al levantar las expectativas, pues entonces tenemos dificultad cada vez para conseguir la calidad. Bien. La siguiente aproximación a qué es la calidad podría ser Kaizen. Kaizen es una terminología, un término japonés que viene a decir más o menos algo como mejora continua. El Kaizen sería la mejora continua, es decir, siempre hay que cambiar. El Kaizen involucra a todo el personal de la biblioteca o de la entidad, ¿no? Desde la dirección a los administrativos, a cualquier persona encargada de la limpieza, es decir, cualquier persona forma parte de esa calidad. Y lo que nos dice entonces es que si todos los días mejoramos algo, pues llegaremos lejos. Es un poco la cita que tenemos ahí de Lao Tse, ¿no? Que nos dice: un árbol enorme crece de un tierno retoño. Un largo camino empieza con un pequeño paso. Bien, pues si todos los días vamos dando pasos, alcanzaremos la calidad. Y ya he dicho que es un término japonés y lo vamos a ver ahora después. En Japón, casi todos los teóricos de calidad plantean la calidad como una forma de ser, ¿no? Como un proceso que forma parte de la educación. Vamos a dedicarle ahora un segundo a Ishikawa. Ishikawa es otro de los teóricos de la calidad, es japonés, y por eso empieza diciendo que la calidad es educación y termina con la educación. Es un proceso que tú tienes que interiorizar como educación. El primer paso, entonces, es conocer lo que el cliente requiere, ¿no? Es decir, la calidad la conseguimos cuando satisfacemos al cliente o cuando superamos sus expectativas, y por eso hay que conocer qué quiere el cliente. Después nos dice que hay que ir realmente a las causas del problema. Cuando tenemos un problema hay que ir, y no a los síntomas, porque muchas veces confundimos síntomas con el problema raíz. Lo que hemos visto ya en Kaizen, el control de calidad es responsabilidad de todo, es decir, todo el ente, toda la biblioteca, toda la empresa responde por la calidad. Por eso de ahí después se crean los círculos de calidad. Y una de las últimas cosas que vamos a plantear es cómo Ishikawa algo nos dice es que el 95% de los problemas que nos podemos encontrar pues se arreglan con soluciones relativamente fáciles, con herramientas de análisis relativamente fáciles. La calidad no es algo que no se pueda alcanzar, se alcanza con facilidad. Bien, si nosotros entonces queremos conocer el usuario para ofertarle calidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro cuando vemos que el usuario es el gran soporte de la calidad es un poco lo que tenemos ahora, ¿no? El único criterio en la calidad es lo que nos digan los usuarios. Esto sería también para Suraman. Solo los usuarios juzgan la calidad, los demás es irrelevante. Esto sigue siendo también Liqua y para Suraman. Y ahora viene la fórmula. Es decir, ellos lo que nos dicen es que la calidad es la diferencia entre las expectativas y las percepciones. Es decir, lo que tenemos aquí, la calidad sería el observado menos el deseado, que es lo que se aplica en la encuesta de satisfacción de usuario, y haciendo una lectura dura, diríamos que la calidad es superar las expectativas del usuario. Aquí entonces lo que tenemos el usuario es justamente el que decide la calidad. Si queremos asegurar la calidad, ¿qué podemos hacer si queremos asegurar la calidad? Pues todo lo que tenemos ahí, ¿no? Saber quiénes son los usuarios, saber lo que quieren, conocer sus necesidades, saber que las expectativas de los usuarios cambian, se hacen cada vez más exigentes. Esto ya lo hemos visto. En los objetivos de la biblioteca tiene que estar ligado a lo que los usuarios quieren. Es decir, la biblioteca tiene que plantearse unos objetivos que son los deseos de los usuarios, y hay que trabajar con los usuarios y no tanto para. Trabajar con los usuarios quiere decir que hay que hacerlos intervenir, ¿no? En los procesos de diseño de servicio o incluso en los procesos
evaluación. Aquí veis los dos grandes enfoques de la evaluación, de la calidad. Hay un enfoque que es cuantitativo y otro que es cualitativo. El cuantitativo lo que pretende es saber qué hacen los usuarios, está basado en datos y lo que pretende es conocer la eficacia, la eficiencia. Y el otro enfoque de la calidad es la cualitativa, lo que pretende es saber qué quieren los usuarios y son los estudios de satisfacción de usuarios. Bien, visto entonces qué entendemos por calidad, vamos a ver ahora un poco qué entendemos por evaluar. Vemos lo que hay ahí. Es una valoración, tiene una función diagnóstica, es decir, decirnos si hay que actuar o no hay que actuar, dónde, cómo. Evaluar es comparar actividad con objetivo. De alguna manera también es comparar lo que es decir, lo que tenemos con lo que debería ser. Y la evaluación nos tiene que indicar cómo mejorar el servicio. Evaluar también lo entendemos como una herramienta de retroinformación, ¿no? De retroalimentación. Y aquí damos una definición de la ISO que nos dice que evaluar sería el proceso para estimar la eficiencia, la eficacia, la utilidad y la relevancia de un servicio o instalación. Por tanto, para tener la cosa clara, ya diríamos entonces que cuando nosotros nos enfrentamos con un proceso de evaluación, tenemos que tener claro que es un componente esencial de la gestión y que es parte del proceso de planificación. Esas dos serían las dos grandes ideas que nosotros tenemos que plantear. Bien, si vamos a planificar una evaluación, pues más o menos lo que deberíamos hacer es lo que ahí vamos a ir viendo, ¿no? Lo primero es saber el grado de cumplimiento del objetivo. Es decir, cuando nosotros evaluamos, lo que queremos saber es, en primera instancia, los objetivos que nos planteábamos se han cubierto, se han cumplido o no. Eso nos llevará a determinar si tenemos calidad o no. Evaluamos también para conocer la eficiencia, para saber dónde tenemos que asignar los recursos, es decir, dónde el presupuesto sería más correcto llevarlo. Evaluamos también como una ayuda en la toma de decisiones. Y evaluamos también porque es un campo de investigación en la bibliotecología. Y también para medir cambios en la capacidad y uso de los servidores. Y aquí ahora tenemos la segunda transparencia de para qué evaluamos, para justificar la existencia del servicio. Esto es fundamental, los servicios hay que justificarlos, si no tendremos problemas. Para conocer los puntos fuertes, los fallos, las limitaciones. Para conocer los deseos y la satisfacción de los usuarios, ya lo hemos dicho. También evaluar para mejorar la imagen de la biblioteca. Una biblioteca que se evalúa mejora su imagen y evaluamos para conocer cómo tenemos que retroalimentar el sistema, para modelizar el sistema y para predecirlo. Bien, nos podemos plantear ahora qué conseguimos cuando un objeto no se evalúa. Bien, pues cuando un objeto no se evalúa ocurre lo que hay aquí. Hace que ese objeto sea invisible, que no tenga presencia en la sociedad, y entonces un objeto que no se justifica, que no demuestra que es beneficioso para la sociedad, que tiene un impacto positivo en la sociedad, bien, pues si no se justifica, acabará perdiendo sentido. Será un objeto que no tenga sentido. ¿Y por qué puede ser que no se evalúe? Pues por lo que tenemos aquí encima. Se puede hacer que no podamos evaluar, o sea, por ignorar los datos o no tener los datos. Es decir, si no tenemos los datos o ignoramos los datos, no podemos evaluar. Podemos entonces desconocer cómo se hace la evaluación o no sabemos después hacer el relato. Es decir, cuando tú has hecho una evaluación hay que hacer un relato, ¿no?, del fenómeno que ha pasado, ¿no?, del funcionamiento empírico del sistema. Entonces, si no sabemos hacer eso, pues nos podemos encontrar con las consecuencias que Bien, para preparar la evaluación, tenéis ahí los distintos puntos que hacen falta para preparar una evaluación. Primero, recoger los datos, eso es fundamental. Después, saber qué es un dato, ¿no?, tener claro. Normalizar todo lo que se pueda la captura, sobre todo después si se va a comparar entre bibliotecas. Cuanto más normalicemos entre todos, mejor. Ya hemos dicho, tener metas y objetivos, tener los conceptos claros, el concepto de eficacia, de beneficio, que los datos y las mediciones sean fiables, sean válidas, sea útil, y si puede haber una representación del usuario, pues mejor, cuando hagamos una evaluación.
Vamos a ver ahora los enfoques, es decir, cuando evaluamos dónde podemos enfocar, bien, pues podemos enfocar en todos los sitios, ¿no? Podemos enfocar las entradas, las salidas, los resultados, los beneficios, el impacto, las relaciones entre los elementos del sistema. Muchas veces conseguimos más información viendo las relaciones del sistema que el propio sistema, o podemos enfocar evaluaciones cuantitativas o cualitativas. Ya dijimos que las cuantitativas es que hacen los usuarios y las cualitativas que dicen. ¿Qué podemos evaluar? Pues también todo lo que estáis viendo en la transparencia. Se pueden evaluar las entradas, los recursos, los procesos, las colecciones, las salidas, que son servicios, los espacios, las actividades, los beneficios, el impacto de la biblioteca, la satisfacción de usuarios. Es decir, podemos evaluar. Y esta transparencia sería un poco ya como un resumen más o menos de todas las demás, que sería cómo puede ser un modelo de evaluación cuantitativa. Bien, pues lo que pone ahí, ¿no? Primero entendemos por una evaluación cuantitativa la que pretende conocer el sistema desde el estudio del propio sistema, es decir, desde los datos que se generan. El objetivo es conocer la eficacia, la eficiencia, los beneficios, el impacto y las características que tiene una evaluación cuantitativa, pues son las que veis aquí. Se parte de los datos de la biblioteca, se aplican una serie de indicadores, en nuestro caso de primer y segundo nivel, a ser posible que el procesamiento sea automático, es decir, a partir de hojas de cálculo o de cualquier otro programa, pero que no, hombre, por supuesto no nos planteamos hacerlo a mano, o sea, procesamiento automático. Hay que intentar hacer gráficos de las partes más interesantes, ¿no? de lo que siempre aparece mejor en la evaluación o de los problemas que localizamos. La evaluación cuantitativa hay que interpretarla, es decir, hay que interpretar los resultados, los indicadores se interpretan, tendremos que hacer benchmarking, que son comparaciones con otros centros, para ver dónde nos ubicamos nosotros, son comparaciones, evaluaciones comparativas, tendremos unas conclusiones al final y como resultado de esas conclusiones podremos hacer un plan de mejora. Bien, pues eso sería más o menos un poco un modo de evaluación, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora con bastante rapidez la normativa internacional que hay, y lo decimos rápido, tampoco no vamos a ver las normas, solamente las vamos a citar, ¿no? La más conocida quizás sea la ISO 11620, que como veis en la pantalla lo que nos plantea es indicadores de rendimiento para bibliotecas, o sea, qué indicadores tenemos para evaluar las bibliotecas. Es un poco lo que viene ahí. La norma ISO 11620, lo que se plantea es promover la utilización de indicadores de desempeño para conocer la realidad de la biblioteca y saber entonces si funciona bien, si funciona regular y cómo se puede mejorar. Entonces son indicadores para aplicar. Aquí viene una definición que nos da la ISO, que ya hemos leído antes, proceso de estimación de la eficacia, eficiencia, utilidad y relevancia de un servicio, es decir, eso sería lo que evaluar, y aquí nos aclara lo que es un indicador también la norma, que nos dice que es una expresión numérica o simbólica o verbal derivada de las estadísticas de la biblioteca y que usamos para conocer el rendimiento de la biblioteca. Aquí vemos cómo agrupa la norma ISO 620 11620 los indicadores por recursos, por indicadores de uso, indicadores de eficiencia, indicadores de potencial y desarrollo, es decir, los indicadores de la norma están abajo. Una segunda norma interesante es la ISO 16439, que como se ve en la transparencia, lo que aclara son métodos y procedimientos para evaluar el impacto de la biblioteca. Es decir, esta norma entonces ya está específica para evaluar el impacto de la biblioteca. Aquí entonces la propia norma define lo que es impacto, lo que nos dice la cambio de un individuo o un grupo como resultado del contacto con el servicio bibliotecario. Y la norma estudia el impacto a tres niveles: sobre el individuo, es decir, sobre la persona, sobre la comunidad o institución, en este caso podría ser, por ejemplo, sobre la universidad, o sea, qué impacto tiene la biblioteca sobre la universidad, o qué impacto tiene sobre la sociedad al completo, ¿no? Esos son los tres puntos que tiene la norma de estudio. Y acabamos viendo la ISO 9000, que es quizá
la más conocida, muy conocida, ¿no? Que lo plantea es cómo organizar un sistema de gestión de calidad y cómo evaluarlo, ¿no? Cómo saber que el sistema que nosotros tenemos es de calidad. Bien, una vez que hemos visto más o menos las normas más representativas, para evaluar, ya dijimos que le íbamos a dedicar un segundo a Revium, es decir, a la red española de bibliotecas universitarias y cómo evalúa Revium, es decir, qué hacen las bibliotecas universitarias en España. Por más o menos es un poco lo que ahora estáis viendo. Revium recopila datos, pero esos datos no los convierte en indicadores, es decir, no los usa, solamente los oferta, los pone en la red, pero no hace mucho más con los datos. En Revium tampoco tiene un formulario, es decir, tampoco tiene un listado que nos diga los indicadores que usamos son estos, no los aplica, y lo que nosotros hemos visto que es más o menos el 50%, el 51% para ser más exacto por ciento de las bibliotecas de Revium hacen algún tipo de evaluación, pero en general son estudios individuales. Revium prácticamente no colabora. Revium como organización no se implica en la evaluación de su red y por tanto Revium no puede retroalimentar su biblioteca, es decir, darle qué nuevas ideas para funcionar, porque ya hemos dicho que Revium más o menos no está en este... Solamente ofertar los datos, que es lo que tenéis aquí. Esto es una captura de pantalla de Revium y entonces lo que veis es, aquí están las universidades, se pasa, se elige un año, se pasa, se eligen los datos que se quieren, se pasa y después se le da a consultar y Revium entonces te da los resultados. Pero lo que ya hemos dicho entonces es que trabaja fundamentalmente con datos y no produce indicadores, no los pone a funcionar. Bien. Vamos a entrar ahora en la metodología que nosotros seguimos. Cuando evaluamos, la metodología que nosotros seguimos es la teoría general de sistemas, que dedicar unos momentos a esto, ¿no? Lo que sería aclarar el concepto de medición, que es medición, y medición es lo que tenemos ahí. Nosotros cogemos los datos de la biblioteca, ¿no? Del objeto que estamos evaluando, los procesamos con una serie de cálculos, ¿no? Y producimos los indicadores. Entonces el indicador serían los datos del ente, del objeto pasado por ese procesamiento. Y aquí hay unas cuantas ideas que ya tenemos que tener claras cuando hacemos entonces estas mediciones. Si no podemos medir, no podemos mejorar, es decir, lo primero es medir, o sea, lo primero es tener datos, si no tenemos datos no vamos a ningún lado. Lo que no puede medirse no existe en evaluación, en real es aquello que puede medirse, y por tanto nos tenemos que ir acostumbrándonos a pensar en términos de datos, de cuantificación y de indicadores. Siguiendo con el método de análisis, lo que aquí vemos ahora es la teoría de sistemas, es decir, el modelo que nosotros seguimos. Este es un gráfico normal de lo que se entiende por un sistema, lo vamos a ver en un segundo. Un sistema es algo que tiene entrada, es decir, generalmente el presupuesto. Esas entradas afectan a la entidad es el equipamiento, el personal, la colección, y esa entrada del presupuesto afecta a la entidad, produce una salida, que son la circulación, el préstamo. Y lo que nosotros pretendemos es, viendo esa salida y los beneficios que se obtienen a nivel individual o social de esa salida, es retroalimentar el sistema. Esta retroalimentación sería el proceso de evaluación, de reflexión. Y después ese sistema está en un entorno que también habrá que estudiar, que es un poco lo que pone aquí abajo. Entonces necesitamos indicadores para medir los elementos del sistema, para medir sus relaciones, y intentaremos estudiar las entradas, la entidad, la salida, el entorno, el rendimiento y el impacto y los beneficios, es decir, todo lo que produce la vida. Aquí una transparencia para que hemos elegido la teoría general de sistemas. Estas son características de la teoría general de sistemas, permite un enfoque científico de sistemas, habla a la vez de máquinas, cerebro y sociedades, por eso nos resulta muy interesante. Permite una visión global, es decir, una visión holística. La teoría de sistemas intenta hablar desde el todo, eso es para nosotros muy importante también. Y no solamente se plantean las partes, sino también las relaciones entre los elementos, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, porque las relaciones también nos dicen mucho. La teoría general de sistemas es una disciplina lógico-matemática y por tanto nos va a permitir poder generar modelos, lo cual es fundamental. Desarrolla el concepto de información, nuestro campo es la información,
y es una forma de mirar, pensar. Es decir, la teoría general del sistema es una forma de mirar los objetos, es una forma de pensar, es justamente lo que nosotros buscamos, y después un lenguaje común entre distintas especialidades. Sabéis que la teoría del sistema arrancó desde la biología, la usa la sociología, la usamos nosotros, es decir, la teoría general la utiliza muchas disciplinas y siempre esa mezcla de disciplinas es interesante ver cómo otros están aplicando los mismos métodos. Y nos permite después generar nuevos indicadores, porque ya hemos dicho que es una disciplina lógico-matemática. Una transparencia para aclarar un poco los procesos de datos y de cuantificación. Y aquí lo que queremos decir es que en el mundo actual, la visión que tenemos, tal y como explicamos el mundo, es desde el dato. El dato, el procesamiento, la cuantificación, es justamente lo que nosotros entendemos por mundo. El mundo lo entendemos desde los datos, ¿no? Lo que entendemos por objetividad, por tanto, solo lo vemos a partir de los datos y a partir de sus cuantificaciones. Esto, por ejemplo, no ocurre en el mundo medieval. Si alguien echa un vistazo al mundo medieval, pues todos estos procesos de datos, de cuantificaciones no existían. El mundo medieval comprende la realidad de otra manera. Pero en el pensamiento moderno, en el mundo que estamos, sí nos encontramos con una sociedad cada vez más técnica y cada vez con procesos más abstractos. Bien, entonces los procesos de cuantificación, ahí entonces lo que estamos diciendo es que la ideología, es decir, en nuestra sociedad, la ideología dominante, o sea, de alguna manera, las formas de conocimiento que tenemos, ya hemos dicho que son procesos de cuantificación, es la famosa frase, ¿no?, de las matemáticas son el lenguaje en el que habla el universo, que ya plantearon Copérnico, Galileo y compañía, ¿no? Ya viene casi desde el origen de la modernidad, y que hoy en día además se ha ampliado aún más, ¿no? Porque con la inteligencia artificial lo que necesitamos son Big Data, que son datos masivos, es decir, esto tiende a aumentar cada vez más. Por eso acabamos este aspecto diciendo que este proceso, que se llama dataísmo, ¿no?, este ya datos para todo, necesitará un cuestionamiento, una reflexión, pero lo que sí tenemos que reconocer es que en la actualidad se conoce y se explica hoy en día desde esta base epistemológica, desde el dato y casi ya llegando un poco al dataísmo. Bien, vamos a hablar un poco que son las mediciones. En esto solamente los vamos a nombrar los grandes aspectos, y aquí lo que hay son ejemplos de indicadores. Primero tenemos indicadores de entrada, ahí estáis viendo lo que son entradas, lo hemos visto antes en el sistema, y aquí hay una serie de indicadores que los hemos puesto de la ISO 11620. Entonces esos son indicadores para conocer las entradas, ¿no? Como por ejemplo los euros por habitante o dólares por habitante o pesos o lo que sea por habitante. Aquí tenemos indicadores de entidad, ya aclaramos que la entidad era el equipamiento, la colección y tal. Todo esto son indicadores para conocer la entidad, ¿no? Volúmenes per cápita o producción propia en la biblioteca. Después tenemos indicadores para conocer la salida. La salida ya dijimos que eran el préstamo, la circulación. Entonces aquí tenéis indicadores de préstamo, circulación per cápita o los préstamos de espacio, que es algo más moderno en la biblioteca, pero ya se están prestando espacios. Y pues tenemos indicadores de entorno. El entorno es el que estudia todo. El sistema está en un entorno y también queremos conocer el entorno, ¿no? O el nivel de estudios de la población, o el gasto cultural por habitante, es decir, localizamos, o el porcentaje que la universidad dedica a la biblioteca, es decir, también indicadores de entorno. Y todo eso, y con esto entonces termina esta parte, lo queremos para retroalimentar. Ya dijimos entonces que la retroalimentación era la fase esa en que la salida impactaban entre las entradas. Bien, pues eso es lo que dice aquí. Todo eso lo hacemos para la retroalimentación, y aquí lo que hay es una definición, que es un mecanismo por el cual cierta información de salida se dirige a la entrada para intentar controlar el comportamiento del sistema. La retroalimentación de alguna manera entonces es la reflexión del sistema y va a implicar, por supuesto, un plan de mejora y también que nosotros podamos modelizar el sistema. Entonces, esto sería lo que pretendemos cuando hacemos una evaluación. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se deberían de interpretar los resultados
Es decir, cuando nosotros interpretamos, lo que estamos haciendo es una construcción mental de la biblioteca, del objeto. Por tanto, las interpretaciones no son absolutas, no es la realidad. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es como una especie de fotografía, de radiografía de la realidad, pero lo que hacemos es una observación. Evidentemente puede haber otra, por tanto, si hay otra, pues la realidad es muy observable, ¿no? Se puede observar desde distintos puntos de vista. Tenemos que saber que las herramientas influyen en la observación, es decir, si alguien mira a la estrella o mira con un telescopio, evidentemente el que mira con un telescopio va a mirar otra cosa, ¿no? Si tú miras con un microscopio electrónico, entonces las herramientas modifican la observación. Ya hemos insistido ahí varias veces en que los objetivos tienen que estar metidos en el proceso. Y tenemos ya también el siguiente punto, que es la importancia del entorno. El entorno también tiene que ser evaluado. Y ya hemos dicho antes, ¿no?, que los objetivos y las metas y tal tienen que estar también puestas en valor. Bien, la segunda pantalla que le vamos a dedicar a la interpretación de resultados, pues es lo que nos dice ahí. Ya lo hemos dicho, que los objetivos tienen que reflejar las necesidades de los usuarios, los objetivos de la biblioteca. No se interpretan los indicadores aisladamente, solos, sino, ya lo hemos dicho también, de una forma holística, o sea, de una forma global. Hay que hacer una interpretación global de todos los indicadores y debería de decirnos si se tiene que actuar y dónde. O sea, es decir, lo que hemos llamado función diagnóstica. Ahí, para hacer esa interpretación de resultados, pues podemos evaluar con nuestra propia biblioteca en el tiempo, con otros centros, que es benchmarking, o con normas. Bien, ¿qué podemos conseguir? Pues lo que podemos conseguir es lo que estáis viendo ahí. Lo que podemos conseguir es nosotros convertir la realidad en una representación y con esa representación generamos un modelo que nos permita explicar esa realidad, el funcionamiento. Si nosotros conseguimos esa representación, ese modelo, ¿qué podemos conseguir? Pues lo que viene aquí, podemos controlar el sistema, podemos predecirlo, o sea, podemos tener idea de qué va a pasar y podemos simularlo, o sea, podemos responder a la pregunta ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el presupuesto de la biblioteca pasa a ser el doble? Pues el modelo nos diría, pues mira, pasaría esto o pasaría lo otro. Eso teniendo en cuenta, ¿no?, lo que tenemos ya aquí al final, que nos dice que un método científico es un modelo que intenta explicar la realidad, pero sin necesariamente ser descripciones verdaderas. Es decir, ya sabéis que la verdad en la ciencia va cambiando, ¿no? Conforme se investiga, conforme pasa el tiempo, la ciencia va cambiando también su presupuesto de y en esta transparencia lo que dejamos claro entonces sería cuál es el proceso completo. El proceso completo es la realidad existe, la biblioteca está en la realidad, nosotros traemos los datos de esa realidad, lo observamos, esa observación la medimos, la pasamos a mediciones, indicadores, esa medición la interpretamos y una vez que está interpretado, generamos el modelo a partir de las conclusiones y eso, ¿no? Ese modelo lo que nos permite es construir un mapa. Y entonces con ese mapa, que es esa representación de la realidad, nosotros lo que queremos es intervenir en el territorio, es decir, lo que queremos es intervenir de nuevo en la realidad. Es decir, es lo que viene aquí un poco a la derecha. El modelo, que es lo que nosotros hacemos, no es la realidad, el modelo es una representación y cuanto más modelos tengamos, cuanto más evaluaciones hagamos, pues más ideas tendremos de qué está pasando en la realidad. Y después un fenómeno interesante es cuando hay muchas evaluaciones, olvidarnos ya de la propia biblioteca, del objeto que evaluamos y ver todas las evaluaciones, que sería observación de la observación. Y cuando vemos muchas evaluaciones juntas, también sacamos un conocimiento sin tener que observar la realidad. De alguna manera, entonces, lo que estamos diciendo es lo que veis en esa transparencia, que está sacado, está inspirado de Popper, y lo que nos plantea entonces es que la realidad puede ser procesada, convertida en un sistema empírico. El sistema empírico, si le buscan la correspondencia, generamos el modelo, generamos la representación, y ese modelo predetermina, es decir, nos dice de alguna manera cómo va a funcionar la realidad, cómo va a funcionar el objeto, la biblioteca. Entonces, por eso decimos, vamos, estos son los tres mundos de Popper y es bastante conocido, y eso es un poco lo que a nosotros nos permite
una evaluación. Bien, y ya para terminar entonces, hemos dicho que son 2 puntos que ya no son claramente evaluación, sino hacia dónde pensamos que nosotros deberemos ir, claramente sacados de las evaluaciones que nosotros hacemos, que sería qué bibliotecas para el siglo XXI, o sea, qué bibliotecas para la sociedad de la información. Bien, aquí lo que nosotros tenemos es que hay tiempos corrientes, el tiempo en el que vivimos, y hay tiempos utópicos, que es cuando aparecen los nuevos paradigmas, cuando la sociedad cambia, cuando hay cosas nuevas y tal. Bien, nosotros lo que estamos planteando, lo que creemos es que hoy en día en el mundo bibliotecario estamos viviendo un tiempo utópico, un tiempo de imaginación, es decir, está apareciendo un nuevo concepto de biblioteca, que es lo que estamos llamando biblioteca de creación, y que ahora es lo que vamos a aclarar. Esa biblioteca de creación nos lleva a esos tiempos utópicos, esos tiempos imaginativos en que aparecen nuevas bibliotecas, y lo que planteamos es que debe aparecer esa biblioteca de creación que sustituya a la biblioteca informativa, que es más o menos la que actualmente es dominante. Aquí tenéis una transparencia de esos 2 tipos de bibliotecas, es decir, lo que hay en azul sería la biblioteca informativa, es decir, la que todos conocemos, es una biblioteca de estudio, con colección, tiene tecnología, es una biblioteca fundamentalmente de silencio. Esa sería la biblioteca más o menos que se conoce, y lo que nosotros estamos planteando es que habría que pasar a un nuevo tipo de biblioteca, que sería la biblioteca de creación, que es todo lo que está ahí inscrito dentro del verde. Es decir, es una biblioteca que genera comunidad, que genera colaboración, que le da mucha importancia a los espacios, que genera tiempos de creación, son lugares de encuentro, son lugares donde se apoya el juego, la creación, el hacer, el concepto Sarbodaya, que es con el que vamos a terminar, o son bibliotecas que deben ir hacia el concepto de tercer lugar. Un resumen de todo, este tipo de biblioteca sería: nuestra mejor colección son los usuarios, entendiendo que en la biblioteca de información, la mejor colección de la biblioteca de información sigue siendo la colección. Y cuando nosotros ponemos al usuario en el centro, estamos empezando a dar el salto para convertirnos en una biblioteca de creación, que son las características. Aquí lo que nos planteamos es qué hacer para llegar a esa biblioteca de creación, y lo que hacer, qué hacer, pues son las 2 cosas que vienen aquí en rojo. Por un lado, necesitamos experiencias concretas, es decir, necesitamos montar bibliotecas de creación que se conozcan, que los usuarios las puedan usar, y después necesitamos narrativas que nos expliquen esa biblioteca, ¿no? Que nos digan que esa biblioteca es mejor que la biblioteca informativa, que es un paso adelante, que es un nuevo paradigma más evolucionado. Es decir, necesitamos esas narraciones que le den realidad a esa biblioteca de creación. Entonces, si esto lo vemos del teórico que nosotros hemos tenido en el campo de la bibliotecología, que es Ranganathan, lo que estamos diciendo es que de las 5 leyes de Ranganathan, ahora mismo lo que nos teníamos que centrar es en la ley quinta, cuando Ranganathan nos dice la biblioteca es un organismo en expansión. Evidentemente tenemos que seguir con las otras leyes, pero esa sería un poco la que más nos interesa. Que aquí, este primer punto lo que dice: hay que seguir con las 4 leyes de Ranganathan, es decir, el libro tiene que buscar a su lector, un lector debe estar interesado en un libro, hay que ahorrar el tiempo, es decir, hay que seguir con las 4 leyes, pero nosotros pensamos que actualmente es el momento de desarrollar la quinta ley, que es la biblioteca, un organismo en expansión, y esa expansión la vemos en la biblioteca de creación, que es justamente esta que acabamos de ver, o sea, esta transparencia que hemos visto hace un momento. Esa es un poco lo que nosotros planteamos. Y ya terminamos con el concepto de Sarbodaya. Entonces vamos a leer primero una cita de Ruskin, que es un poco el que da origen a esta idea, se la da a Gandhi. Ruskin, en su libro de A este último, lo que nos dice: no hay riquezas sino vida, vida incluyendo todos sus poderes de amor, alegría y de admiración. El país más rico es aquel que nutre al mayor número de seres humanos, nobles y felices. El hombre más rico es aquel que, habiendo perfeccionado todas las funciones de su propia vida al máximo, tiene además la mayor influencia útil, tanto personal como por medio de sus posesiones, sobre la vida de otros. Es decir, lo que está diciendo es que Ruskin lo que plantea es que su concepto de economía política es hacer a la gente feliz. Es
Es decir, la ciencia de la vida él la considera como buscar personas sanas, buscar personas felices. Y por tanto se aparta de la concepción dominante hoy en día, que es ver la economía, ¿no?, como una forma de productividad, como una forma de beneficio. Él nos dirá, el país más avanzado económicamente es el que produce la mayor felicidad de su población, ¿no? Bien, este libro de Ruskin lo leyó Gandhi y decide traducirlo a Gandhi. Le impresionó tanto ese libro, la lectura de ese libro, que cambió su propio aspecto, su propia forma de vivir. Él nos lo dice en su autobiografía, ¿no?, cómo le impactó tanto que cambió alguna forma de vivir. Y cuando él traduce el libro de Ruskin, le da por título Sarvodaya, que en guajaratí, que era su lengua materna, quería decir bienestar para todos. Por tanto, él traduce el libro de Ruskin como Sarvodaya, que quiere decir lo que tenemos que conseguir es un bienestar para todos, ¿no?, que sería Sarvodaya. Esa transparencia, con esta transparencia ya terminamos, que sería lo que nosotros tenemos que conseguir en el presente, sería entonces tener ese proceso de ir al Sarvodaya, que sería, ¿qué es lo que tenemos entonces que conseguir? ¿Qué es lo que tenemos que mantener? Pues lo que tenemos aquí. La biblioteca es un servicio público, es importante la gratuidad de los servicios. Cuando hemos comenzado la jornada habéis hablado de la importancia que eran también las jornadas bibliotecarias. Estamos en la 20ª, que sea gratuita. La gratuidad es un concepto importante que da que pensar, explica muchas cosas, porque dice que la comunidad está detrás pagándolo. La biblioteca ofrece espacios, la biblioteca es un espacio público donde se da la socialización, el encuentro. Debemos enfocar la biblioteca hacia el concepto de tercer lugar, lo que entendemos por tercer lugar. Tenemos que llevar la biblioteca hacia ese nuevo paradigma de la biblioteca de creación, saltar de la biblioteca informativa a la biblioteca de creación. Y esa frase que hemos leído antes es como el resumen de toda la biblioteca de creación, ¿no? Nuestra mejor colección son los usuarios. En última instancia, entonces lo que nosotros deberíamos es ir trabajando ya para conseguir el bienestar de todos, que sería lo que estamos llamando Sarvodaya. Gracias por su atención y ahora pues si hay preguntas, comentarios o alguna cosa, pues es el momento. Voy a dejar de compartir. ¿Hay preguntas en la sala? ¿Consultas para hacer? Porque no nos llegaron las del chat todavía. Las dejamos las preguntas para el cierre de la mañana. Si puede